Comencemos el estudio de esta asignatura con la electrostática. La electrostática estudia las cargas eléctricas en reposo. Y en primer lugar vamos a estudiar la ley de Coulomb. Esta ley estudia las fuerzas de interacción entre dos cargas eléctricas puntuales. Ahora bien, se considera como cargas puntuales a todo cuerpo cargado cuyas dimensiones sean pequeñas comparadas con las distancias entre las cargas. A estas fuerzas las vamos a llamar fuerzas electrostáticas. Por ahora las podemos mencionar como fuerzas eléctricas. Estas fuerzas, la fuerza eléctrica, es una magnitud vectorial y por lo tanto tiene módulo, dirección y sentido. Vamos a ver estas características en este orden: dirección, sentido y el módulo o magnitud. Si consideramos entonces dos cargas puntuales positivas, una carga Q1, una carga Q2, cargas puntuales, la dirección de la fuerza con que interactúan estas dos cargas coincide con la recta que une a las dos cargas. Sobre esta recta entonces tendremos la dirección de nuestra fuerza. El sentido de la fuerza es tal que si las dos cargas son de igual signo, como en este caso, dos positivas o dos negativas, las fuerzas son de repulsión. Mientras que si las cargas son de distinto signo, una positiva y una negativa, nuevamente la dirección de la fuerza coincide con la recta que une las dos cargas, pero en este caso, si las cargas son de distinto signo, las fuerzas son de atracción. A esta fuerza, la fuerza con la cual la carga 1 repele a la carga 2, le llamaremos F12, igual que a esta. Mientras que a la fuerza con que la carga 2 repele a la carga 1 le llamaremos F21. En este caso, la fuerza con que la carga 2 atrae a la carga 1 la denominamos F21. En cuanto al módulo de esta fuerza, la magnitud de esta fuerza es directamente proporcional al producto de las cargas eléctricas, o mejor dicho, al valor absoluto de las cargas
del producto de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. Si la distancia entre las cargas la denominamos R, entonces el módulo de la fuerza, por ejemplo, de F12, será igual a una constante de proporcionalidad denominada constante de Coulomb, el producto de las cargas en valor absoluto, puesto que el módulo de una fuerza debe ser positivo, e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que la separa. Bien. Estas fuerzas, que son fuerzas de acción a distancia, cumplen o verifican también la tercera ley de Newton. Es decir, la fuerza con que la carga 1 repele a la carga 2 es de igual magnitud, dirección, pero sentido contrario a la fuerza con que la carga 2 repele a la carga 1. Estas dos fuerzas son iguales y opuestas. Eso se expresa mediante esta igualdad. F12 es igual y opuesta a F21. Evidentemente, como hemos dicho, el módulo es el mismo, o sea que podemos escribir que el módulo de F12 es igual al módulo de F21. La constante de Coulomb en el sistema internacional es aproximadamente 9 por 10 a la 9 Newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. Ahora bien, hemos dado por separado las características de la fuerza, su módulo, dirección y sentido. Toda esta información se puede dar en una sola ecuación vectorial, que es la siguiente. F12 como vector es K, el producto de las cargas, sobre la distancia R12 al cuadrado por un vector unitario R12. Aquí vamos a considerar un vector R12 como un vector que va de la carga 1 a la carga 2. Este es el vector R12. Ese vector se puede expresar como el producto de el valor o módulo de ese vector por su vector unitario. Es decir, que el vector
unitario R12 es un vector cuya dirección coincide con la recta que une a las dos cargas, cuyo sentido es de la carga 1 hacia la carga 2 y cuyo módulo es la unidad. Eso es o representa el vector unitario R12. Una forma alternativa de escribir esta expresión es, despejando el vector unitario de esta expresión, R12, lo podemos escribir como el módulo, como el vector sobre su módulo. De modo entonces que la fuerza la podremos escribir de la siguiente manera: K Q1 por Q2, el vector unitario que lo reemplazamos por el vector R12 sobre su módulo, que al multiplicar por el módulo al cuadrado nos quedará el módulo al cubo. Esta distancia por la distancia al cuadrado nos quedará R al cubo. Como decía, es una forma alternativa de escribir la fuerza eléctrica entre las cargas en forma vectorial. Se hace la indicación de que las cargas, en este caso, no están escritas en valor absoluto, como en el caso que escribíamos el módulo de la fuerza. En este caso, si tenemos dos cargas de igual signo, dos positivas o dos negativas, este producto se hace positivo y por lo tanto esta fuerza tendrá la misma dirección que el vector unitario. Esta fuerza la misma dirección que el vector unitario. En cambio, como en este segundo caso, cuando una de las cargas es negativa, este producto es negativo y la fuerza resulta con una dirección opuesta al vector unitario. Recordemos que el vector R va de la carga 1 a la carga 2, por lo tanto el vector unitario tiene esa dirección y sentido, y por lo tanto en este caso la fuerza, esta fuerza, tiene sentido opuesto al vector unitario. De forma tal entonces que la ecuación vectorial nos da toda esta información: módulo, dirección y sentido. Esto es la fuerza entre dos cargas puntuales. Pero ¿qué sucede si tenemos más de dos cargas puntuales? Esto es, tenemos un sistema de cargas puntuales. Por ejemplo, tomemos un conjunto de cargas puntuales, una carga Q1 positiva, una carga Q2 negativa, una carga Q3 positiva y una carga Q4 positiva.
Supongamos que queremos conocer la fuerza resultante o fuerza neta sobre una de las cargas, por ejemplo, la carga 4 sobre esta carga. Aquí se utiliza un principio muy utilizado en esta asignatura, que es el principio de superposición. ¿En qué consiste este principio? En considerar la fuerza que cada una de las cargas ejerce sobre la carga sobre la cual calculamos la fuerza resultante, actuando en forma individual e independiente de las demás cargas. Por ejemplo, la carga 1 sobre la carga 4, como son dos cargas de igual signo, su fuerza es de repulsión, le llamaremos F14, o muchas veces, para evitar escribir doble subíndice, podemos escribir como F1, indicando que todas las fuerzas actúan sobre la carga 4. Esta fuerza la calculo como si las demás no existieran, con la ley de Coulomb recién vista. Por ejemplo, en este caso la F1 será igual. Acá el producto de estas dos cargas, Q sub 1 por Q sub 4, sobre la distancia entre las cargas 1 y 4 al cuadrado, esta distancia, R1, 4, por el vector unitario R1, 4. Lo mismo hacemos con el resto de las cargas. La carga 2 y la carga 4 se atraen entre sí, si consideramos que las demás no existen. Esa fuerza estará en esta dirección. Le llamaremos F24 o F2. Esa fuerza se calculará de una forma semejante a la recién escrita. La carga 3 sobre la carga 4 va a ejercer, como son ambas positivas, una fuerza de repulsión en esta dirección. Le llamaremos F34 o directamente F3, con una expresión semejante a la que acabamos de escribir. Y el principio nos dice que el efecto neto es la suma de los efectos individuales, esto es, la fuerza total o neta sobre la carga 4, en este caso, vendrá dada por la sumatoria de las fuerzas 1, 4 o 1 más la fuerza F2 más la fuerza F3. Aquí se hace mucho hincapié en que esta suma es una suma vectorial. Para resolver esta suma vectorial aplicamos nuestro conocido método analítico para sumar vectores. En ese caso
se puede considerar un sistema de referencia centrado en la carga 4, conformado por los ejes X y Y, se descomponen todas las fuerzas según estas dos direcciones, se suman todas las componentes en la dirección X y se obtiene la fuerza resultante en la dirección X. En forma semejante se suma las componentes en la dirección Y se obtiene la fuerza resultante en la dirección Y, con lo cual se obtiene la fuerza resultante sobre la carga en cuestión, en este caso sobre la carga 4.